¿qué onda? Bienvenidos a esta tu sección Lo oculto con Parun. Hoy vamos a estar hablando de la cirugía psíquica. Desde siempre la humanidad ha creído y practicado la magia. Desde principios del siglo XX, todas aquellas artes adivinatorias de telepatía y clarividencia han sido examinadas a la luz de criterios rigurosos, con el objetivo de separar lo cierto de lo folclórico. Hoy nos vamos a centrar en la cirugía psíquica, llamada por muchos un fraude médico pseudocientífico, en la que los médicos chamanes crean la ilusión de curar con solo el uso de sus manos. Pero va más allá que un simple fraude. La cirugía psíquica apareció por primera vez en las comunidades espiritistas de Filipinas y Brasil a mediados del siglo XX. Pero en el siglo XIX, Álvarez Núñez Cabeza de Vaca registró el primer relato sobre nativos americanos que agarraban a una persona, la cortaban de su abdomen con un cuchillo de pedernal y les quitaban una porción de las entrañas, que luego quemaban en el fuego y cuando terminaban la incisión se cerraba espontáneamente, para así curarlo de ciertas enfermedades. Llamadas también por ahí de 1959 cirugías de la cuarta dimensión. Todo comenzó a perder fuerza en 1984, cuando el artista Andy Kaufman, diagnosticado con carcinoma de células grandes de pulmón, decidió viajar a Filipinas para un curso de 6 semanas de cirugía psíquica. Se realizó una cirugía en manos de Jun Labo, el cual afirmaba haber eliminado el cáncer del cuerpo del artista. El artista murió en 1984 por una insuficiencia renal, consecuencia de un cáncer metastásico de pulmón. Y así como existen muchos relatos que desprestigian la práctica. Sin embargo, en 1975, la Comisión Federal de Comercio declaró la cirugía psíquica un engaño total. Falsificación, pues mencionaban como evidencia que si el cuerpo no se abría, no se realizaba ninguna cirugía realmente, pues no extraían nada del cuerpo. En 1990, la Sociedad Estadounidense de Cáncer declaró que no encontraban que la cirugía psíquica produjera algún beneficio en el tratamiento de cualquier condición médica, por lo cual alentaban a la población a no seguir este tipo de métodos como tratamiento. Es de esperarse que este tipo de movimiento no fuese apoyado por la comunidad científica. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de esas personas que realizaban la práctica de la cirugía psíquica y que incluso estudiados por la ciencia resultaba ser cierto? Hablemos de Pachita. En 1970, cuando ya habían desprestigiado esta práctica en Estados Unidos y Brasil, en México estaba tomando un auge impresionante, gracias a la cirujana mística, que fue estudiada por mucho tiempo por la comunidad científica. Sin embargo, ella trabajaba de un modo diferente. Ella en este año trabajó en su consultorio en la Casa de las Brujas de la colonia Roma, donde con un cuchillo viejo o de cocina extraía los órganos dañados y materializaba con sus manos uno nuevo o a través de un portento, para colocarlo en su lugar al haberlo extirpado, para cerrar finalmente la herida colocando solo sus manos. Sin uso de anestesia, ella te curaba. Incluso la evidencia fue tan clara que se estudiaron los restos de lo que ella extirpaba, encontrándose que efectivamente eran partes de órganos que ella decía haber extirpado y que contenían sangre de las personas a las que se les había realizado el procedimiento. Se decía que era capaz de materializar objetos, tejidos y órganos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar curaciones de todo tipo y diagnosticar a distancia con un poder y exactitud colosales. Pachita aseguraba que era poseída por el espíritu de Tlatoani, lo que le permitía hacer milagros. Sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país, Pachita, una chamana que fue objeto de estudio del científico Jacobo Greenberg y cuya vida estuvo sumergida en el misterio.
De acuerdo con Greenberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Algunos de los relatos que hay sobre Pachita vienen de Alejandro Jodorowsky, director de cine, quien tras oír los testimonios decidió probarlo con sus propios ojos, sometiéndose así a una operación de hígado. Tras la cirugía, relató que padeció, aparte del olor a sangre y la horrorosa visión de la víscera, el dolor más grande que jamás había sentido en su vida. Chillé sin pudor, menciona. Cuando dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio y me pasó las manos por el vientre cerrando la herida. Al momento desapareció el dolor. Si fue prestigitación, en ese caso la ilusión era perfecta. Aunque fueron varios los investigadores y curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacobo Greenberg fue el que buscó con mayor ahínco una respuesta a los portentos para lo anterior. Greenberg echó mano a su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados uno de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con ese campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran el campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espaciotemporal que conocemos como objetos y figuras. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. La latice es la posibilidad de crear la realidad. Sobre los portentos de los chamanes, Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no materia. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos excepcionales altamente facultados tendrían acceso a la látice, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz enérgica hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible, pues Pachita poseía un control único sobre un campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la látice. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo de que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos, afirmaba Greenberg. Asimismo, afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, pero que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la latice. De esta misma forma, Greenberg explicaba que la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas era permitido por su campo neuronal, que le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Otra de las cosas que afirmaba Greenberg de haber aprendido al haber conocido a Pachita es que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal, que la sensación de ser uno, yo mismo, independiente y completo, es sana y debe expandirse hasta acceder al todo, que la unidad no se alcanza destruyendo el ego, sino transformándolo después de aceptarlo. Su regalo más grande fue el entender que se es siempre
y que por lo tanto es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invalidarla. Esto lo aprendió al intentar entender la conexión entre Pachita y Cuauhtémoc, pues él no entendía cómo es que se creaba esa relación, ya que pensaba que si existía una unidad de la existencia, los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad como lo es la personalidad. Sin embargo, tras la muerte de Pachita, Grinberg se instruyó en el pensamiento islámico sufi, descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser. Algo que te puede dejar pensando es lo que mencionaba Grinberg, que ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos con los oídos como un sonido. Son tantas operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro, que es la realidad cotidiana, que me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá, simplemente considerar que la matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja y es más compleja la realidad perceptual para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar la más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etc. Entonces, la cirugía psíquica, llamada fraude o no, existe. Queda en ti decidir si es real o no.